Bienvenidos de nuevo, comunidad del horror. En algún lugar muy, muy lejano, en las montañas de Corea del Norte, existe un bosque que jamás encontrarás en ningún mapa. Los árboles crecen tan juntos que incluso de día parece de noche, y la niebla nunca se disipa, ni en verano ni en invierno. Todo lo que estoy a punto de contarles ocurrió allí. Si no me creen, pregúntenle al cazador Han. Aún vive en su pequeña cabaña al borde del bosque y recuerda al guardabosques Min-soo. Min-soo caminaba por un sendero donde los pinos crecían tan densos que sus ramas cubrían el cielo, dejando pasar apenas un hilo de luz. Durante casi 10 años había trabajado como guardabosques en esas montañas, patrullando los caminos, vigilando a los cazadores furtivos y buscando señales de incendios. El bosque era su segundo hogar. Conocía cada curva, cada sendero, incluso los lugares donde la niebla se quedaba más tiempo. Pero aquel día, el bosque le daba miedo. Ese día le parecía inquieto, desconocido, casi hostil. La niebla reptaba sobre el suelo, fría y densa, pegándose a sus botas como si se negara a soltarlo. Min-soo redujo el paso, observando entre los árboles hasta que finalmente se detuvo. Algo no anda bien, pensó. Definitivamente algo no está bien. Levantó la cabeza y miró las copas de los árboles. Se mecían, no bruscamente, sino despacio, uniformemente, como si respiraran al unísono. Eso es lo raro, murmuró. Se mueven, pero no hay viento. Su mano fue a parar al frasco metálico en su bolsillo, viejo y abollado por un lado. Tae-hyun, su hermano menor, se lo había regalado el día antes de desaparecer en ese mismo bosque hacía 20 años. El frío del metal bajo sus dedos siempre lo calmaba en momentos de miedo o inquietud. Tranquilo, Min. Son solo los nervios, se dijo, pero su corazón latía con una fuerza que parecía saber más que él. Dio un paso lento, mirando alrededor mientras avanzaba. Después de unos 10 metros, vio un pino viejo y retorcido. De su corteza brotaban gruesas gotas de resina, como si el árbol sangrara su propia sangre. La resina caía lentamente, brillando débilmente en la penumbra. ¿Qué demonios es esto?, pensó, inclinándose. Nunca vi savia negra. La resina se movió, como si estuviera viva. Min-soo se echó atrás de un salto, tropezó con una raíz y cayó al suelo sin poder apartar la vista del árbol. Sentía su corazón martillando en las sienes. No podía dejar de mirar. La masa negra seguía moviéndose, lenta, deliberadamente, como si respirara por sí misma. Temblando, se puso de pie y se limpió la mano en la hierba húmeda. Durante varios segundos se quedó inmóvil, sin atreverse a acercarse de nuevo al pino. Solo entonces, al apartar la mirada, notó, entre la niebla, unas huellas extrañas más adelante. No eran de animal, largas, irregulares, como si algo pesado hubiese sido arrastrado por el suelo. ¡Qué demonios!, susurró tocando el frasco. Sus piernas comenzaron a moverse solas, siguiendo las huellas hacia el interior del bosque, donde el murmullo bajo de los árboles se hacía más fuerte, como un llamado desde las entrañas de la tierra. Caminaba con cautela. La niebla se espesaba, empujándolo hacia adelante, cerrando el sendero detrás de él. Min-soo se agachó para examinar las huellas. Desaparecían y reaparecían, pero siempre seguían la misma dirección, más y más adentro del bosque. Tonterías. Alguien está jugando conmigo, intentó convencerse. Cazadores, niños, quizá arrastraron un saco, qué sé yo. Pero su corazón sabía la verdad. Había algo incorrecto en esas marcas irregulares que se perdían en la oscuridad. De pronto, una ráfaga helada lo golpeó por la espalda, empujándolo hacia adelante. Min-soo se estremeció, se detuvo al instante y apretó el frasco.
Un recuerdo lo asaltó. Él y su hermano Tae-hyun, corriendo por allí cuando eran niños, su hermano riendo. «Atrápame si puedes, Min». Y luego, el vacío. Min-soo había gritado su nombre hasta quedarse sin voz, pero solo encontró aquel frasco. «Lo siento, hermano», susurró, y el viejo dolor le apretó el pecho. Desde lo más profundo del bosque llegó un sonido. No un gemido, no el viento, sino un zumbido bajo, como si la tierra misma temblara. Se quedó inmóvil. El sonido se extendía por la niebla, vibrando en su pecho. Y entre ese zumbido escuchó una risa infantil, ligera, corta, una risa que conocía demasiado bien. «Tae-hyun, hermano, ¿eres tú?», exhaló con los labios temblorosos. La risa volvió, un poco más fuerte, un poco más cerca. Min-soo dio un paso, luego otro. Cada movimiento pesaba, pero sus piernas avanzaban solas. Las huellas en el suelo no se desvanecían. Se hacían más claras, guiándolo directamente hacia el origen del sonido. Intentó ahuyentar el pensamiento. No puede ser él, desapareció hace años, pero otra idea centelleó, peligrosa, desesperada. ¿Y si está aquí? ¿Y si he estado equivocado todo este tiempo? Y fue como si el bosque hubiera escuchado su debilidad. El zumbido se hizo más fuerte. Los pinos se agitaron con más fuerza. Min-soo ni siquiera notó cuándo empezó a correr. Avanzaba entre la niebla, respirando con dificultad. Su corazón aún martillaba por aquella risa, el sonido que parecía arrastrarlo más profundo. El bosque se volvía más denso. El ruido se amortiguaba, y hasta sus propios pasos parecían hundirse en el suelo sin eco. Las huellas seguían allí, serpenteando entre los pinos, hundidas en la tierra húmeda. Min-soo se agachó y pasó los dedos por la marca blanda. Y allí, junto a una raíz de abeto bajo un jirón gris de niebla, vio un zapato. Pequeño, de niño, desgastado, con el cuero agrietado y los cordones rotos. Min-soo se quedó paralizado. La garganta se le cerró, y sus dedos se estiraron por instinto para recogerlo. Lo reconoció al instante. Igual al que llevaba Tae-hyun aquel día, su último día. «No», susurró. «No puede ser, no puede». El zapato estaba húmedo, pero no rígido, como si no hubiera estado allí por mucho tiempo. Min-soo lo apretó con ambas manos. Los recuerdos pasaron ante sus ojos. El niño corriendo delante, la risa, las ramas crujiendo, y luego aquel silencio que jamás había podido olvidar. La culpa que había enterrado durante años en el sótano más oscuro de su alma se liberó y le apretó la garganta con un puño de muerto. Todo este tiempo, ¿estuve equivocado? ¿No desapareció? ¿El bosque no se lo llevó? Desde las profundidades del bosque volvió la risa. El mismo sonido brillante, pero ahora más cerca. Parecía responder a cada uno de sus pensamientos. «Tae-hyun», gritó con la voz quebrada. La risa respondió, transformándose en una melodía insistente, hipnótica, que lo guiaba directo al corazón del bosque. Apenas podía ver el sendero cuando, de repente, la risa se cortó. De golpe, en la nota más alta, como si alguien hubiera degollado a un niño invisible. El silencio cayó, pesado, ensordecedor, aplastante. Y en ese silencio muerto, justo frente a él, entre dos troncos oscuros, algo se movió, algo bajo, casi a ras del suelo. Min-soo dio un paso tímido hacia adelante, luego otro, apartando las ramas mientras se abría paso entre la densa maleza. Y entonces la vio, un claro en el bosque, perfectamente redondo, como si alguien lo hubiera recortado de la espesura con unas tijeras. No había ni una brizna de hierba, solo tierra lisa y apisonada, y algunos pinos viejos y retorcidos en los bordes, inclinados hacia el centro como espectadores en una espera silenciosa. Y justo en medio,
negra como un agujero a otro mundo, respiraba la misma resina oscura. Pero allí no eran solo unas gotas, sino un estanque entero, ancho y profundo. Se detuvo a 2 pasos del charco negro, y el olor lo golpeó. Dulce, pesado, con un dejo metálico, como si no estuviera en un claro sino en el corazón de un viejo matadero olvidado. Entonces, un susurro le llegó directamente a la mente, saltándose los oídos. No provenía del exterior, sino de algún lugar dentro de su cabeza. Un murmullo bajo, ronco e inconfundiblemente ajeno. Tae-hyun. Aquí. Min-soo dio un salto de espanto. El corazón se le detuvo un instante antes de empezar a latir con tanta fuerza que la vista se le nubló. Una alucinación, pensó con fiebre. Estoy cansado, hambriento, estoy perdiendo la cabeza. Pero el susurro volvió, más nítido, más insistente, y ya no sonaba como una promesa, sino como una orden. Aquí, mira. Entonces, la superficie de la resina no solo se agitó como en el pino, empezó a elevarse lentamente, como un jarabe espeso, formando algo en su centro. Primero fue solo un bulto, luego se dibujaron contornos, el óvalo de un rostro, un mechón de cabello. En cuestión de segundos, de aquella masa negra y brillante emergió una cara, pequeña, con mejillas redondeadas de niño y la familiar curva de las cejas. El rostro de su hermano menor. Perfecto, una copia exacta, pero completamente inmóvil y sin vida, como una máscara moldeada con la oscuridad misma. A Min-soo se le cortó la respiración. El terror que helaba su alma luchaba contra una esperanza salvaje y embriagadora. ¿Está vivo? ¿Está aquí, atrapado en esta resina? Su mano se extendió hacia el rostro de su hermano y casi dio un paso para tocarlo, pero se detuvo a tiempo, retirándola tan bruscamente que casi cayó. El pánico lo arrolló en una nueva y demoledora oleada. No, 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 no es él, no puede ser él. Jadeaba, el aire silbando en sus pulmones. La obsesión que había sentido un minuto antes fue reemplazada por un miedo animal, primitivo. Entendió que aquello no era salvación, era una trampa puesta solo para él. Retrocedió tambaleando del charco negro, incapaz de apartar la vista del rostro inmóvil de su hermano, esculpido en resina. Y en ese momento, un susurro suave y cariñoso sonó de nuevo, ahora casi en su oído. No te vayas, quédate con nosotros. No recordaba cómo corrió de regreso por los senderos hasta su cabaña. Un zumbido ensordecedor le llenaba los oídos, ahogando todo salvo su respiración entrecortada y aquel susurro sin sonido que ahora se había instalado en su cabeza para siempre. La cabaña, normalmente tan firme, tan segura, le pareció frágil, como una pared de papel incapaz de contener la oscuridad. Cerró la puerta de un golpe, echó el cerrojo y se apoyó contra ella, sintiendo sus rodillas temblar. Pero apenas cerró los ojos, aquel mismo rostro se alzó ante él, perfecto, sin vida, moldeado en resina negra, y el susurro, Tae-hyun está aquí. Min no podía quedarse solo. Necesitaba escuchar una voz humana, aunque fuera una voz áspera y molesta. Necesitaba a Han. El viejo cazador Han vivía en el borde del bosque. Min-soo lo encontró sentado en el porche, limpiando su rifle desgastado. Aún sin aliento, Min-soo se dejó caer en el escalón junto a él. Le contó todo, entrecortado, confundido. Los árboles que se movían, la resina negra, el claro y el rostro. Han guardó silencio largo rato, los dedos inmóviles sobre el cerrojo. Luego exhaló con fuerza y comenzó a hablar. Hay una vieja historia que dice que este bosque está maldito. Eso no es savia, es su sangre vieja. Este bosque está vivo, no como un animal o un hombre, más viejo,
tan viejo como estas montañas. Tiene voluntad propia y un corazón. Han pronunció esa última palabra con tanto odio y miedo que sonó como si escupiera veneno. Se lleva a quienes quiere, no para matarlos, para guardarlos, para hacerlos parte de sí mismo, como a tu predecesor, el guardabosques Chon. Todos pensaron que se había ido a la ciudad, pero yo lo sé. El bosque se lo llevó, porque él también buscaba algo allí. Un escalofrío recorrió la espalda de Minsu. Los toma para guardarlos. Entonces Tae-hyun no murió. No lo mató una bestia. ¿Fue guardado? El pensamiento era monstruoso y sin embargo despertaba una esperanza torcida, febril. Y entonces, entre el zumbido de sus oídos, volvió a escucharlo. El mismo susurro, suave y persistente, filtrándose a través de la realidad como el agua entre las piedras. Te está esperando, en el claro. Minsu alzó la cabeza de golpe, los ojos abiertos de par en par. No miraba a Han, sino a la nada, completamente absorbido por la voz dentro de él. «No lo escuches», gritó Han de repente, como si leyera sus pensamientos. «Miente, te está atrayendo, eso es lo que hace». Pero Minsu apenas lo oía ya. Se levantó con movimientos extrañamente tranquilos, distantes, decididos. Asintió al viejo sin verlo y se dio la vuelta para irse. Tenía que volver al claro. Ahora lo sabía. Debía encontrar el corazón. Esta vez no caminaba por el sendero como un hombre perseguido, sino como alguien poseído. No avanzaba hacia el peligro, sino hacia la redención. El claro lo recibió con el mismo silencio amenazante. El círculo de árboles vigilantes, la tierra apisonada, y en el centro, el mismo estanque negro, ahora más grande y oscuro que antes. El rostro de su hermano había desaparecido. La resina estaba otra vez lisa e inmóvil, pero Minsu podía sentirlo. Seguía allí, solo escondido. Tae-hyun. Su voz salió ronca, insegura, rompiendo el aplastante silencio. «Estoy aquí. Hermano, he venido». Solo el eco respondió, rebotando entre los pinos. El silencio se hacía insoportable. Tal vez debo hacer algo, decir algo. La desesperación comenzó a subirle, amenazando con volver al pánico. Y entonces lo entendió. El bosque quería un sacrificio. No palabras, sino prueba. Prueba de fe. «Esto es una locura», susurró el último destello de razón. Pura locura. Pero la línea ya había sido cruzada. La culpa y la esperanza eran más fuertes. Lentamente, casi como en un ritual, se arrodilló frente al espejo negro de la resina. Su mano se extendió sola, los dedos temblando. «Solo un toque», se dijo, tragando el nudo en la garganta. «Un toque, y lo entenderé todo». Las yemas de sus dedos rozaron la superficie. El frío le golpeó la mano. No un frío físico, sino algo de otro mundo, que le atravesó hasta los huesos. Pero eso no fue nada comparado con lo que inundó su mente. La visión fue tan vívida, tan real, que lo cegó. Ya no veía el claro. Veía un prado iluminado por el sol de 20 años atrás. El arroyo donde él y Tae-hyun pescaban. Se vio a sí mismo, joven, asustado, girando hacia la voz de su hermano, viéndolo reír, correr hacia el bosque. «Tae-hyun, espera», había gritado entonces. Podría haberlo salvado. Pasó fugazmente por su mente con una claridad que le cortó la respiración. Luego la visión cambió. Volvió a ver el rostro de su hermano, pero esta vez no era una máscara sin vida. Le sonreía desde aquel mismo claro, vivo, real. Le hacía señas, llamándolo. «Ven conmigo», decían sus ojos. «Esta vez me atraparás». En la realidad, la resina se había enroscado en su muñeca como una serpiente cálida y viva. «¡No!», gritó Minsu,
desgarrado entre la esperanza cegadora de la visión y el terror puro del tacto de la cosa. Tiró del brazo hacia atrás, pero la resina lo sujetaba con fuerza. «Suéltame, déjame ir». Cayó de espaldas, forcejeando, arañando la pegajosa y viva presa con la otra mano. Veía dos mundos al mismo tiempo, el claro con el estanque negro y el prado soleado con su hermano sonriente. Ya no sabía cuál era real y cuál la trampa. Con un último tirón desesperado, logró liberar el brazo. La resina lo soltó con un sonido húmedo y viscoso. Retrocedió arrastrándose unos metros, jadeando, temblando. En su muñeca quedó una marca oscura y aceitosa, como una quemadura. Yacía en el suelo, sollozando, mirando el cielo gris. El terror se desvanecía, dejando atrás una calma extraña y hueca. El miedo había sido una criatura viva, y ahora estaba muerta dentro de él. Solo quedaba un pensamiento, claro como el cristal. Él está allí, y el bosque sabe dónde. El bosque sabe la verdad. Se levantó lentamente. Ya no tenía miedo, ya no tenía esperanza. Sabía. Tenía que encontrar el corazón. Y el bosque, como respondiendo a su decisión, susurró suavemente, casi con ternura, en algún lugar profundo dentro de su mente, señalándole el camino. Ve, ve más profundo. Caminaba sin sentir cansancio, apenas viendo el sendero. Algo lo guiaba ahora, un instinto, una especie de brújula interna orientada no al norte, sino al oscuro e insistente susurro dentro de su cráneo. «Ve más profundo», repetía una y otra vez, y Min-Su obedecía, moviendo las piernas mecánicamente. El bosque cambiaba a medida que avanzaba. Los árboles se volvían más viejos, sus troncos más gruesos, la corteza surcada de grietas profundas, como arrugas en un rostro antiguo. Ya casi no quedaba luz. ¿Dónde está el corazón?, pensó, y hasta sus pensamientos eran lentos y pesados, como la misma resina. Estaba a punto de convencerse de que se había perdido en ese laberinto infinito y ancestral cuando el sendero se abrió a un pequeño claro cubierto de musgo. Y allí, en su centro, se alzaba un árbol, enorme, antiguo, con ramas negras y desnudas que se retorcían formando una cúpula espesa sobre su cabeza. Pero no era su tamaño lo que asustaba. Todo su tronco grueso y retorcido estaba cubierto de aquella misma resina negra. Brotaban de miles de grietas, corrían en gruesos ríos y palpitaban. Lentos, rítmicos, como el corazón dormido de una bestia colosal. Min-Su se quedó inmóvil, hipnotizado por ese pulso repugnante y vivo. El susurro en su cabeza se cayó, dando paso a un latido profundo, atronador, que no sentía en los oídos sino en todo el cuerpo. «Así que eso eres», pensó, y ya no quedaba miedo en él, solo una aceptación fría, sin emoción. Ese era el destino, el final del camino. Dio un paso adelante, luego otro, con la intención de acercarse, de tocar aquella monstruosidad. Pero en ese momento, el bosque cobró vida. Un crujido ensordecedor rasgó el aire. No el de una rama, sino el de un tronco entero partiéndose. Justo frente a él, un pino podrido cayó con estrépito, bloqueando el camino de regreso. Otro crujido a la derecha, otro a la izquierda. Las ramas, normalmente quietas, comenzaron a doblarse y retorcerse con un gemido, entrelazándose hasta formar un muro sólido de madera viva. El bosque se cerraba, suavemente, pero sin piedad, encerrándolo en ese pequeño claro junto al árbol palpitante. El pánico que había mantenido enterrado estalló de nuevo. Una trampa. Era una trampa desde el principio. Y entonces, desde detrás de él, llegó un nuevo sonido. Un grito agudo, aterrorizado, lleno de un miedo humano, real. Min-Su se dio la vuelta.
En el borde del claro, junto al muro de ramas entrelazadas, estaba Yuna. Su rostro estaba pálido, manchado de tierra, y en sus ojos muy abiertos brillaba un terror tan puro que el corazón de Minsu se contrajo. «Yuna», gritó, «¿qué haces aquí? ¡Corre!». «Te seguí. Yo lo vi», balbuceó ella, ahogada entre sollozos y miedo. «A ese niño, tu hermano, me saludó, me llamó. Me asusté y corrí, pero él estaba en todas partes». «No te muevas», gritó Minsu, pero ya era demasiado tarde. La hija del cazador, fuera de sí del miedo, vio cómo las ramas se cerraban tras ella y salió corriendo hacia un lado, lejos del árbol palpitante. Bajo la capa de agujas y musgo a sus pies, unas raíces finas y pegajosas brotaron como tentáculos negros, enroscándose en sus tobillos. Gritó de puro terror, intentando liberarse, pero las raíces se apretaron, arrastrándola por el suelo hacia el tronco. «¡Resiste!», rugió Minsu, olvidando todo lo demás. Se lanzó hacia adelante, resbalando sobre las agujas húmedas. Por dentro, algo gritaba: «No, otra vez no, no volveré a perder a alguien». Se abalanzó sobre las raíces negras, arrancándolas con las manos. Estaban frías, resbaladizas, y eran increíblemente fuertes, como cables de acero. Las rompió hasta que los dedos se le entumecieron, pero por cada tentáculo que arrancaba, dos nuevos crecían en su lugar. «Ayúdame», sollozaba Yuna, sus manos arañando la tierra, dejando surcos inútiles. Entonces el murmullo del bosque se apagó. Cayó un silencio pesado, asfixiante, de esos que preceden a la tormenta. El aire se volvió espeso y real. Minsu levantó la cabeza. En la superficie palpitante del tronco, la resina empezó a moverse más rápido. Fluía, reuniéndose en una forma familiar, un óvalo de rostro, un mechón de cabello. Pero esta vez no era solo una máscara sin vida. La figura tomó forma sólida, como una estatua completa moldeada en resina. Y no era su hermano, era él, su doble exacto, solo que negro, brillante, con cuencas vacías en lugar de ojos. El doble de resina giró lentamente la cabeza hacia él y desde su pecho, entre un sonido húmedo y viscoso, brotó una voz. La voz de Tae-hyun, tal como sonaba aquel último día, viva e impaciente. «Min-su, vamos, íbamos a jugar, lo prometiste». El corazón de Min-su se desplomó y se hizo trizas. Era la tortura más cruel hasta ahora. El bosque le mostraba su herida más profunda, su promesa rota, su culpa, mientras a su lado una niña viva gritaba desesperada: «Suéltala», jadeó, dirigiéndose al árbol, al bosque. «No la necesitas, me querías a mí, aquí estoy». «Pero eres mi hermano», dijo el doble, con voz impregnada de una falsa tristeza infantil, dando un paso al frente, aún unido al tronco por hilos de resina. «Siempre jugabas conmigo. ¿Y ahora quieres salvarla a ella? ¿Abandonarme otra vez?» La manipulación era brutal y perfecta. Min-su se partía por dentro. Cada célula de su cuerpo quería correr hacia esa voz, ese fantasma, gritar: «No, nunca te dejaré». Pero el grito real, aterrorizado de Yuna, lo mantenía clavado al suelo. «No es real», murmuraba para sí, arrancando las raíces otra vez. «No es Tae-hyun, es una mentira, una mentira. Ella no tiene la culpa», gritó mirando las cuencas vacías de su reflejo. «Llévame a mí, déjala ir y haré lo que quieras». La figura de resina solo sonrió, una sonrisa amplia, deformada. Las raíces que sujetaban a Yuna se sacudieron con nueva fuerza, arrastrándola 1 metro más hacia el tronco. Ella gritó, y en ese grito había tanta desesperación pura que Min-su entendió. No habría trato. El bosque no quería un intercambio, quería un sacrificio, y quería que él lo hiciera, que eligiera entre el fantasma del pasado y el presente vivo.
Miró el rostro de Yuna, empapado en lágrimas, desfigurado por el miedo. Luego miró a su doble negro, que aún lo llamaba, ofreciéndole perdón y el fin del dolor. Y en ese instante todo se volvió claro. Dejó de arrancar raíces. Las manos le cayeron a los lados. Lentamente, muy lentamente, se irguió y dio un paso. No hacia Yuna, hacia el árbol. «Voy», dijo en voz baja a su doble de resina. «Voy hacia ti». Era una rendición. Pero en sus ojos, por primera vez en toda esa larga persecución, no había miedo ni obsesión. Solo vacío, una resolución cansada, definitiva. Caminaba para ponerle fin, para terminar la guerra dentro de sí al fin. La figura negra extendió una mano, espesa, brillante, y Minsu, incapaz ya de resistirse, extendió la suya. Sus dedos tocaron la mano fría y pegajosa de su doble. Y en ese instante el mundo no estalló, se disolvió. La imagen de Yuna, sus gritos desesperados, el claro, los árboles cerrándose. Todo se desvaneció, se licuó en colores y desapareció. Su conciencia cayó en un vacío donde no había ni luz ni oscuridad, solo un zumbido eterno y pesado que se convirtió en su única realidad. Ya no sentía su cuerpo. Era solo un punto de conciencia flotando en un océano de recuerdos ajenos. Frente a él, como escenas proyectadas en una pantalla gigantesca, pasaban vidas. Cazadores, viajeros perdidos, niños. Todos los que el bosque había tomado alguna vez. Sus miedos, sus esperanzas, su amor. Todo estaba allí ahora, fundido en una sola corriente inmensa, parte del murmullo de fondo, parte del propio bosque. No estaban muertos, estaban preservados, como semillas bajo tierra, como recuerdos en la corteza, y entre ese torrente interminable, al fin lo encontró, a su hermano, Taehyun. No un fantasma, no un muñeco de resina, sino una chispa tenue, agonizante, el último rastro de la conciencia de su hermano, atrapado allí durante 20 años. Y entendió la verdad espantosa. Taehyun nunca lo había llamado, nunca lo había invitado. Aquella voz, aquella risa, aquella imagen, todo era el bosque que como un parásito extraía los recuerdos más brillantes de sus prisioneros y los usaba como carnada para atraer a nuevas almas. No había habido un llamado, solo un silencio eterno y solitario, donde el alma de su hermano estaba perdida y olvidada. En ese silencio la sintió a ella, Yuna. Su mente viva, brillante y aterrada ardía como una antorcha en aquel reino de sombras. El bosque aún no la había destruido. No había borrado su yo. Era una presa nueva, y su miedo era agudo, dolorosamente real. Y dentro de él, dentro de lo que quedaba de Minsu, algo se agitó. La última astilla de su voluntad, de su humanidad, se alzó. No había salvado a su hermano. No había cumplido su promesa. Pero esa niña, esa criatura viva que aún respiraba, podía darle la oportunidad que Taehyun nunca tuvo. Y en ese mismo instante, sintió que la resina que sujetaba a Yuna se aflojaba. La pared viva de ramas a su alrededor se abrió, dejando un estrecho camino hacia la libertad. No lo vio, pero lo supo. Se dejó llevar por la corriente. Ya no era Minsu, el guardabosques cargado de culpa. Se estaba convirtiendo en parte de algo más grande, antiguo, eterno. Sus recuerdos empezaron a desvanecerse, disolviéndose entre millones de otros. El dolor se extinguía. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una calma distante, un conocimiento absoluto, el de cada hoja, cada gota de resina, cada aliento de ese lugar. Yun no recordaba cómo escapó. Solo recordaba las ramas apartándose de golpe como seres vivos y una rendija estrecha iluminada por la luz de la luna. Recordaba correr sin mirar atrás,
hasta desplomarse en el umbral de su casa, cubierta de arañazos y barro. Y en lo profundo del bosque, en el claro del árbol palpitante, solo quedó una cosa: un viejo frasco abollado. Min-Su ya no existía. Sentía el frío de la lluvia otoñal sobre su corteza. Sentía a los ratones correr por sus raíces, escondiéndose del búho. Escuchaba la respiración lenta y tranquila de Han, durmiendo en su cabaña, y los sueños agitados de Yuna, donde aún se movían sombras y resonaba una risa infantil. Era todo eso a la vez. Se había convertido en el bosque.